Rector Ceballos Melgar, estudiante de la CNCI en línea. Mi número de matrícula es al 037820. Este video es de taller de lectura y redacción, y del video que les voy a hablar es de los textos literarios. El texto literario es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio de estilo. Existen una gran variedad de tipos de textos literarios. Entre ellos destacan los siguientes: cuento, breve, ficticio y de pocos personajes es aquel. Novela. En la antigüedad se encuentra el origen de este tipo de textos, que es uno de los más importantes dentro de la literatura y que se divide en multitud de géneros. Leyenda. Textos literarios basados en hechos reales y adorados con fantasías. Poesía, un verso y con rima. Así se presenta aquella que apela a los sentimientos. Y fábula, realiza una moraleja y hace que el lector aprenda una enseñanza. Es lo que pretende básicamente conseguir este tipo de texto literario, que es breve, ficticio y que puede estar realizado en prosa o en verso. Características de los géneros narrativos, poéticos y dramáticos. Narrativo. La narrativa es un género literario fundamental o genéricamente escrito u oral, con derivaciones técnicas formales de un tipo audiovisual, que en su forma clásica recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Poético. El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, representados los criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar asimismo que los primeros textos poéticos fueron creados por ser cantados. Y dramático. El género dramático es aquel que representa según episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del narrador. Ahora argumentando las diferencias entre los textos literarios, a quienes crees que van dirigidos. La épica o narrativa, centrada en la narración. El autor cuenta los hechos sucedidos. La lírica o poesía, basada en la enumeración de estados subjetivos. El poeta habla de su mundo interior y en el elemento rítmico consigue mediante el uso de versos o de una recepción de acentos, fonemas y palabras. La dramática o teatro, centrada en la actuación. El autor desaparece tras unos personajes que representan los roles determinados y dialogan entre sí. Pequeña explicación hacia quién van dirigidos los textos literarios. Dado el carácter escrito de la obra literaria, la relación entre escritor y lector no puede ser inmediata. El autor alejado del receptor, al que sin embargo ha de tener presente crear su texto de manera que esté semánticamente cerrado. El lector tiene que servirse únicamente de la obra, interpretándola en el proceso de lectura según su conocimiento del mundo, de tal forma que su significado queda abierto. El lector real es quien lee el texto, y el lector implícito es el lector ideal que el autor imagina. El autor puede utilizar el riesgo idiomático, formal o coloquial, dependiendo de su intención.